No tengo bien en claro, pero a mí me quedó la sensación cuando pasé a quinto, que era mi último año, Sí. que ese era el momento. Bueno, le Que explico por qué. Tengo diga, entendido que eso, me puedo estar equivocando, pero tengo entendido que eso sale desde el Colegio Nacional, entre Pilú, Chino y algunos profesores del colegio, porque en la modalidad de viaje que nosotros teníamos en nuestra época, que era el viaje de campamento, de comunión, de conocernos, de compartir, de descubrir la naturaleza y qué sé yo, los profes se habían dado cuenta, tengamos en cuenta también que Pilú era profesor de educación física, aparte de ser el director del colegio, se habían dado cuenta que el grupo volvía mucho más unido después de ese viaje. Entonces notaban que cuando se hacían sexto le quedaban 2 meses para compartir y disfrutarse y ya se separaban. Entonces se planteó la cuestión de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos en cuarto? Y esa comunión con la que vuelven del viaje la pueden disfrutar durante todo quinto. Y en mi caso, en el caso de nuestro año, digamos, que somos un año más que vos, sí. fue exactamente así. Nosotros fuimos en campamento al Lago Gutiérrez con el Chino Benac. Nos acompañó Marita de los adultos, Beto Gajate, cocinaron los esposos La Magna. Imagínate lo que fue ese campamento. Escalamos el Frey, subimos Len. Fue un viaje maravilloso y volvimos realmente, disfrutamos de un quinto año. Salíamos juntos todos los fines de semana. En la escuela estábamos de otra manera, en el salón, en los recreos. Pero así te podría decir que fue un año quinto, fue un año inolvidable de todo. Y lo hablábamos con Pancho ayer, qué pena que no se vuelve a ese tipo de viajes, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a los padres? Que hoy pagamos un fangote de guita para que los chicos vayan todos los días al boliche. Por ejemplo, el mío va ahora, le toca ahora, Ajá. en quinto nacional. La empresa que se contrató pide 5 pantalones de jean. Porque me dice mi hijo, pero nadie tiene 5 pantalones de jean. Si tenemos 2, 3, es mucho. Sí, le digo, lo que pasa es que piden pantalones de jean porque van a ir todas las noches al boliche y se van a mamar todas las noches y van a vomitarse encima. Entonces es para que... Y yo le decía, mientras le explicaba, te decía, no está bien lo que estoy haciendo yo. O sea, no está bien lo que estamos haciendo los adultos. Y hemos llegado a esta situación porque los padres dejamos que el mercado decida por todos nosotros. Un beso grande a todos nosotros como padres, que lo hemos hecho muy, pero muy mal en ese punto. Y ahora nos vamos a meter en el punto que bueno, Cristina, Juan Ajá. Pablo, así te lo digo. ¿Qué quieres saber de ¿Qué Cristina? hacemos? No, no entendí, usted es abogado, o sea, no entendí por qué no la dejan hablar, por qué va a hablar a las 11 a través de las redes sociales. Hablábamos con Pancho, cómo confundieron ayer. Ayer la gente me llamaba por teléfono y me decía, pero no entiendo, Cristina entra a presa, la meten presa. Telefe mostrando la gente toda arrinconada en la puerta de la casa, de la supuesta casa, pero no estaba ahí. Si la matan si se meten con Cristina, se meten con todos nosotros. O sea, ¿qué está pasando? A tu modo Bien. de ver, por supuesto. No, bueno, esto es una continuidad de maniobras y cosas que se vienen haciendo desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, en este caso particularmente con Cristina, pero ha pasado con otros funcionarios. Es parte de la maniobra que no es tampoco, no es que la estoy describiendo, pero no lo inventé yo y podés encontrar muchísima bibliografía al respecto y la gente, si tiene ganas de informarse, de lo que es el lawfare en cualquier lado del mundo, digamos. Es una herramienta más de presión de sectores de poder, sectores que manejan La fundamentalmente la justicia. justicia, y además ni siquiera es demasiado nuevo, o sea, que ha proliferado y que se ha transformado un poco en la metodología, tuvo bastante éxito en Latinoamérica. Vos fíjate que el caso más emblemático es sin duda el de Brasil, el de Lula. Uh-huh. En el caso de Lula directamente no pudo participar de las elecciones. Siga participando. Y acá un poco,
puede ocurrir lo mismo. O sea, yo no reniego de las instituciones, que si la justicia, que es uno de los 3 poderes, tiene que funcionar y debe investigar a quien debe investigar. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que no son demasiado claras, no son demasiado... no tienen demasiado que ver con una práctica de justicia transparente. Entonces da la sensación de que hay mucho de manipulación, hay mucho de intereses detrás de todo esto. Ujú. Y estoy hablando en términos generales, Sí, claro. para no meterme en particular en la causa, porque para meternos concretamente en la causa, es una causa bastante compleja, extensa, y habría que saber bastante más de lo que podemos hablar en 2 minutos. Pero básicamente, o sea, ayer se armó un circo tremendo, sabiendo de antemano, los medios, todos, quienes pretenden verla a Cristina, supongo, con una sentencia condenatoria, generaron toda esta desinformación total. en la Se gente, vio muy claro. porque lo que iba a ocurrir ayer era que la Fiscalía iba a hacer, digamos, como su alegato, iba a pedir una sentencia, Ujú. que es algo que incluso, si llegó hasta acá, es más que lógico. O sea, ¿qué va a hacer el fiscal? Lógico. Llegó hasta acá y, Y vamos iba a decir, nos vamos a dormir desestímese, todos, sí, claro. desiste de la acusación, pide que, bueno, no iba a ocurrir eso. Ujú. Iba a ocurrir lo que ocurrió, donde hace un relato pormenorizado de la causa, porque el fiscal, que es el Ministerio Público y quien es el que tiene la obligación de recabar toda la prueba necesaria para acusar a una persona y llevarlo ante La los ley. estrados de un juzgado, el fiscal tiene que hacer toda una recopilación de esa prueba, presentársela a los jueces y solicitar una pena. Ujú. Las defensas harán lo propio, haciendo una evaluación de la prueba colectada por el fiscal, la que hayan propuesto ellos y demás, hacen algo similar, hacen un alegato planteando La defensa. la defensa, planteando la inocencia, planteando la inaplicabilidad de muchas de esas cuestiones. Y los jueces, en este caso el tribunal, deberán decidir dentro de un tiempo en una sentencia condenatoria, absolutoria, lo que sea. Bueno, Pero igual digamos, los pasos están como adelantando, pero porque básicamente lo ha hecho todo este tiempo los medios hegemónicos de manipular la opinión pública desde ese lugar, o sea, generando claramente desinformación. En ningún momento quedó bien claro que ayer lo que se iba a escuchar era eso. no solo eso, sino que ya está avisado que no va a pasar nada hasta el año que viene, porque por todos los pasos que se tienen que dar y que se sabe que Cristina va a apelar, estamos hablando del 2023 recién, si Vos podría imaginate o que esta podría sería, pasar algo. esto es un juicio oral, es una instancia, es una primera instancia, se supone. La Constitución garantiza, y también está en el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, están en tratados internacionales, la doble instancia, o sea, Ujú. la posibilidad de apelar cualquier fallo judicial. Por ende, este fallo, salga pato gallareta, como decían antes, va a ser Ujú. apelado, porque si sale con una sentencia condenatoria, lo apelarán las defensas, y si sale con una sentencia absolutoria, lo apelará la Fiscalía o el Ministerio Público, o sea, se va a apelar. Ujú. Entonces, el tema es que cuando empiezan los medios hegemónicos a visualizar que los tiempos no dan para tener una sentencia que tenga impacto en las elecciones del año que viene, entonces, ¿qué tienen que hacer? Adelantar pasos. Cuando el fiscal está pidiendo la pena que está dentro de su trabajo, porque el laburo del fiscal es ese, ellos ya te hacen creer que está condenada. Entonces Exacto. generan esa opinión pública y empiezan a hinchar ahí, y ahí es donde te das cuenta. Y a veces yo digo, bueno, qué sé yo, lamentablemente estamos en un país que ignora muchas cosas. Pero si una persona que es el elector, el que tiene que decidir el año que viene, se va a dejar influir por cada cosa que ve por televisión, y bueno, lo lamento, qué sé yo, no sé de qué manera hay que hacerlo. Acá lo hemos explicado hasta el hartazgo. O sea, no podés prenderte ayer a la tele y estar, no, Cristina, ya está. No es así, porque si no violamos
todo lo que decimos que queremos proteger. Por un lado tenés a estos tipos diciendo, no, tenemos que rescatar la República. Y por otro lado te la hacen pelota desde el momento que lo primero que hacen es interferir de tal manera en la administración de justicia y manipularla de tal manera que en definitiva, ¿qué estás haciendo? Estás pretendiendo que haya un prejuzgamiento acá. O sea, antes que los jueces dicten una sentencia, nosotros tenemos que condenar a Cristina. Y en todo caso nos confundimos bastante. Seguro. En el medio. Y bueno, pero a eso es lo que apelo, que la gente ya esto se tiene que haber dado cuenta, porque es demasiado burdo. Sí, es muy burdo. Es muy burdo, pero bueno. No sé si, bueno, hubo un respaldo a Cristina de los concejales del Frente de Todos y del PJ, una carta, una nota pedida, y Juan Domínguez apoyó a Cristina Fernández a través de Twitter. Dijo, como militante peronista y abogado, mi solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. En nuestra historia, la judicialización de la política, primero con Irigoyen y Perón y ahora con Cristina, tiene como propósito perseguir a quienes defienden el interés del pueblo argentino. Todos con Cristina. Y quería preguntarte una nota pedida de Evolución Radical, grupo que conforma Mariano Cámara, Ariel Di Piero, Juicio Vialidad Nacional, que no quede impune la mayor defraudación al Estado argentino de nuestra historia. Yo, viste que yo lo quiero muchísimo, Mariano. Yo también. Es impensado que vaya a hacer una declaración diferente a esa, digamos. Mariano es un dirigente político y obviamente va a aprovechar el terreno que le queda sembrado. En este momento, cualquier aspiración de cualquier dirigente de Juntos por el Cambio, o como se llame el año que viene, va a tener que estar por ese lado, o sea, planteando la culpabilidad de Cristina, manifestando hechos de corrupción del periodo de ella o el periodo actual o lo que fuese, pero digamos, todo esto que es agua para su molino, yo directamente no lo puedo ni juzgar en ese aspecto, o sea, más allá de que no lo comparta. Bien. Para que más o menos la gente tenga claro algo, Cristina Kirchner tiene pedido de pena por 12 años, Lázaro Báez también, Julio De Vido, exministro de Planificación, 10 años, José López, ex secretario de Obras Públicas, 10 años, Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad, 10 años, Mauricio Colarieda, jefe de Distrito número 20 Santa Cruz, 6 años, Juan Carlos Villafañe, 6 años, Raúl Darwich, responsable del Distrito 23 de Santa Cruz, 5 años, Raúl Pavesi, 5 años, Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, 4 años, José Raúl Santibáñez, expresidente del directorio de AGBP, 4 años, Héctor Garro, expresidente de AGBP, 3 años, y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner, absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta. Esto es lo que se está pidiendo para que se cumpla. Sí, para digamos, que conste en actas. Vos fíjate que ayer apenas pasó esto en casi todos los medios, lo que se transformó en una especie de síntesis es esto. O sea, justamente, si vamos a ser objetivos, o sea, el fiscal ayer lo que pedía era, hacía una evaluación de la prueba y solicitaba al tribunal la aplicación de pena conforme lo que consideró él que es la comisión del delito de asociación ilícita y defraudación al Estado. Esto en una sociedad avanzada, criteriosa, qué sé yo, sería nada más que eso. Hubo mucha más tela para cortar, pero además lo dramático es que después para sintetizar volvemos a esto. O sea, después para hacerla corta la noticia... Es que tenés que ir ahí porque si no... poder pasarla por los medios digitales que la mayoría de la gente mira, que son Instagram, te pasan esto, que sería la síntesis objetiva. O sea, ¿qué hizo? El fiscal pidió pena, Y además, vos fijate el efecto que tiene comunicacional, que te queda grabado el pedido de pena. A Cristina le pidieron 12 años, y va a quedar durante varios días porque... lo numérico se te fija mucho. Entonces,
también, digo, está bien construida esa síntesis, porque en definitiva a la gente le va a quedar mucho. De todos modos, también queda, Está. porque venimos hace mucho con este tema. Sí, sí. Pero digo, Por hay ahí una la gente no construcción de creía, la... a mí me parece que la gente no creía que se pudiera llegar a hablar de años, de Pero- sentencias, ¿se entiende? Y A mí me mirá, parece que mucha gente no sé si creía que le podían llegar a dar una sentencia, a priori, a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que ahí saltó mucha gente. esta causa arrancó hace mucho, transitó por varias situaciones. Andaribeles, nadó, Eh, se hundió, salió. por eso te digo, o sea, hay... Si vos te la pones a mirar de punta a punta y, digamos, sí, vas a encontrar, como el fiscal puede encontrar un peritaje, esto y lo otro, que considere que hay sobreprecio. Si vos objetivamente en un pliego del análisis que haces del pliego considerás que hay sobreprecio, hay un peritaje que te dice sí, puede haber sobreprecio porque tantos millones por kilómetro y se ejecutó esto y no sé qué, ya tenés básicamente una sospecha importante de la comisión de delito de defraudación. La participación de de tres o más personas te dan la asociación ilícita. Es objetivo, eso es Tal así. cual. Artículo tal, te lo califica por asociación ilícita el hecho de que hayan participado 3 o más personas. Listo, chao. Ya está. Ahí tenés 12 años. Pero es de libro, no es que se rompió la cabeza al fiscal. Pasa que la mayoría de la gente que no conoce estas circunstancias pensará que hay toda una construcción de una causa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo peor es que probablemente volvamos a las frases como en la época de los milicos, que decía, y bueno, algo habrán hecho. Ufa. Porque si llegamos hasta acá... Ayer aparece, y no me parece, ¿cómo se dice? Inocente, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que Cristina Kirchner está engendrando más violencia, criticó el comunicado de Alberto Fernández y le pidió que respete la división de poderes. ¿Qué está haciendo Horacio? Horacio, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere ser el próximo presidente? A mí me causa ¿Horacio? gracia porque vos fíjate lo siguiente. Siempre se habló de la división de poderes, de respetarlo. Sí, sobre todo el gobierno de Macri, todos los respetan mucho. En el primer gobierno de Kirchner y después en los otros dos de Cristina, se fue realizando un proceso de, no quiero usar la palabra depuración, porque pareciera que hubiese sido adrede, pero un proceso de modificación y de cambios que fueron mucho más genuinos y naturales en la Corte. Nosotros veníamos de una Corte menemista, heredada, digamos, que tenía muy malos ministros dentro de los 9 jueces que, yo no me acuerdo, todavía quedaban 9 o faltaba alguno. Pero suponete que quedaban los 9. Y en ese momento fue cuando ingresa a la Corte Zaffaroni, ingresa Elena Hayton, por ejemplo, que hoy es una detractora absoluta de Cristina, pero ingresó en esa época. Pero porque Elena Hayton tenía en ese momento los pergaminos suficientes para ser ministra de la Corte. Carmen Argibay, se fue conformando una corte de personas que eran avesadas en el derecho en esa época. Y no digitadas y no puestos a dedo y no por decreto de la noche a la mañana. Lo primero que hace Juntos por el Cambio, que son los que dicen que defender la división de poderes, la república, la institucionalidad, es meter a 2 ministros de la Corte por decreto, Rosenkrantz y Rosati. Y ya con los apellidos ya son peli de terror. Suspenso. Bueno, entonces, a mí me causa gracia cuando a veces Rodríguez Larreta, que obviamente estaba muy conforme con esa decisión, viene a hablar de que respeten las instituciones o respeten la división de poderes. Fueron justamente Juntos por el Cambio los que más injerencia tuvieron sobre la designación de jueces, a dedo y jueces. Bueno, entonces, déjense de joder. Ernesto, ¿tenés la sensación de que va a pasar algo o de que no va a pasar nada? ¿En cuál? ¿En la causa esta? Digamos, ¿Qué te late? Pasa lo más grave.
que me parece que pasa en este tipo de causas es cuando yo creo que, viste que dijeron, se está judicializando la política, Sí. y en realidad lo que se está haciendo es politizando la justicia. Judicializando la política lo dijo Julián Domínguez. Y Juan Pablo dice politizando la justicia. Bueno, yo creo que por una cuestión de tiempo, de haberme recibido y de ejercicio de la profesión, puedo hablar con más criterio que Julián en ese aspecto. Judicializar la política es un término a veces defensivo, ¿viste? Cuando... De hecho, en Chacabuco apareció cuando apareció Víctor Ayola, ese término. Antes no se usaba. Pero se usó mucho, toda la vida se usó, digamos, cuando vos querés de alguna manera proscribir a ciertos dirigentes políticos y amedrentarlos o perseguirlos con causas judiciales. Entonces, de alguna manera estabas tratando de judicializar la política, que siempre, y lo dijo la Corte, porque en realidad este es un concepto como que viene a contramano de un concepto de la Corte, que hay una serie de actos que hace el Poder Ejecutivo que no son justiciables, o sea, se llama de actos políticos no justiciables. Esto es un criterio de la Corte, una doctrina de la Corte, que se aplicó en un momento donde todo el mundo pena. El presidente hacía algo y uno picaba para tribunales a pedir, no sé... Se van para atrás. El juicio político del tipo que había hecho eso. Entonces la Corte, un día cansada, dijo, no, miren muchachos, hay ciertas cosas de la política que no son justiciables, que no son objeto de revisión judicial, porque están dentro de los atributos específicos del Poder Ejecutivo. Entonces, te diría que, a contrario sensu de ese concepto, de esa doctrina de la Corte, se habla de, a veces cuando se pretende judicializar la política, estás dejando de lado esa doctrina de la Corte. Ok. Pero yo hablo, en este caso, al revés. Lo que se está haciendo es, se está politizando la justicia. Que la justicia siempre se dijo que tenía que estar un poquito al margen de la política. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que hacer es hacer justicia. Tenés que aplicar la Constitución, tenés que aplicar las leyes. No importa de qué partido político sea. Pero acá lo que está haciendo es claramente, desde la política, se está poniendo jueces a dedo. Vos me debes esto, vos me debes lo otro, aquel me debe tal favor. Entonces, en definitiva, sí, tenés una justicia que está políticamente involucrada. Y eso es malo, porque deciden causas judiciales de acuerdo a esto. Entonces, me parece mucho más grave cuando se politiza la justicia que cuando se judicializa la política, porque el otro, digamos, es revisable. ¿Y por dónde pensás que va a ir lo que va a decir la presidenta a las 11 de la mañana? Por redes. Y va a ir por este lado, por esto que yo te estoy diciendo. O sea, Cristina puede estar enfrentando el día de mañana una sentencia que tenga que ver con, por ejemplo, si las cosas salieran muy mal para el Frente de Todos el año que viene y políticamente fuese una derrota, aumentaría considerablemente las posibilidades de que Cristina Fernández enfrentase una sentencia. Lógico. Si la cosa fuese al revés, disminuirían considerablemente las posibilidades de una sentencia. ¿Eso por qué? Porque está absolutamente politizada esta causa judicial. Bueno, por eso esta cosa de si se meten con Cristina, se meten con todos, y esta cosa de presión también de parte de los militantes peronistas de, bueno, no va a quedar todo así nomás si se meten con nuestra jefa. Es que vos imaginate lo siguiente. Quiero imaginarme ningún escenario yo. No, pero digo, esto se lo planteo a la gente. Digamos, cuando uno piensa, bueno, somos todos iguales ante la ley, en realidad no, Magoya. En realidad no. No. En realidad, si nos ponemos serios, tenemos que exigir un plus de rigurosidad a los jueces a la hora de decidir sobre un dirigente de mucho peso político. ¿Por qué? Pues son los dirigentes que en los últimos años han estado al frente del país, han estado al frente de lugares muy importantes. Entonces realmente le hace mucho daño
a la política y a la credibilidad de la política de que cualquier causita, cualquier denuncia termine en la justicia poniendo en el banquillo de los acusados a un dirigente de peso. Ujú. Vos decís, pero lo que está queriendo es proteger a los dirigentes para que no vayan en cana. No, pero digo, vos fíjate políticamente el enorme daño que le ha hecho la causa que enfrentó Lula, que después de bastante transitar, te diste cuenta que estuvo bastante manipulada, que termina estando preso efectivamente por una supuesta compra de un departamento de no sé qué. Sí, las O cosas sea, siempre como terminó más como en chiquititas. una pavada, Sí. digamos. Y con eso proscribieron a Lula y hoy tenés a Jair Bolsonaro al frente de Brasil, digamos. Esas son las consecuencias de una causa manipulada. Ujú. Entonces, cuando uno pide que excesiva rigurosidad a la hora de poner en el frente de un juez a ciertos dirigentes políticos, es porque, ojo, hay ciertas revanchas políticas que se están poniendo ásperas. Nísperas, dijo, sí. Y la cosa me parece que va por ahí. Y viene muy manejada desde ciertas latitudes, te diría medio al norte, Ujú. la cosa viene por ahí. Y no seamos ingenuos, porque si en algún momento hubo planes Cóndor y similares, pergeniados en el Pentágono, estos, que son mucho menos cruentos y menos sangrientos, de taquito, de cajón son, Ujú. digamos, o sea, no pensemos que esto es una teoría conspirativa que estoy esgrimiendo yo ahora porque me encanta ver De todos Netflix. modos, nosotros tenemos Hay. funcionarios que se la ponen a huevo. O sea, no quiero que esto se tome como diciendo, bueno, defiendo lo que sea. No, pero yo por eso quiero también Hay decirte... causas que merecen llegar a juicio, pero Ujú. no pidamos, porque tiene 272 causas. Y hay de esas 272, hay 271 que son una boludez. Ujú. Entonces, no se puede pensar en que todo el tiempo tiene que estar un dirigente político de esa magnitud pasando por tribunales, porque el daño político que genera es enorme. Última pregunta, ¿por qué los últimos dos presidentes que tuvieron causas, uno terminó preso y con la otra no sabemos qué va a pasar, fueron peronistas? El que terminó preso, ¿cuál sería? Carlos Saúl Sorete. ¿Por qué lo dijiste? Si habíamos quedado que no se puede nombrar, no se podía nombrar. Carlos Saúl Sorete, ¿está bien? No dije nada. No me acuerdo, ¿terminó preso? Sí, terminó preso con domiciliario. En una quinta, En una la quinta del amigo. Espectacular, con un coso en la tobillera, supuestamente una tobillera, con Cecilia, cuando estaba con Cecilia Boloco. Bueno. Estuvo un tiempo ahí. Vos fíjate, De todo lo que se le acusaba, por la más estúpida. Sí, pero bueno, ahí tenés causas, yo recuerdo, porque en esa época estaba en la facultad. Ni por la AMIA, ni por la... No, creo que fue por lo de la voladura de Río Tercero. de Río Tercero, que no Pero es ninguna cosa menor. No, justamente. Digamos, las causas que enfrentó Menem fueron... ¿Le dijiste vos? ¿Te cuenta? ¿Te fue? Fueron muy... Carlos. Muy graves, muy graves. Muchas, cantidad. Muy graves, porque no tenían que ver, digamos, solamente cuestiones que podían ya estar ligadas con la corrupción, o sea, tenían más que ver con cuestiones de crimen internacional graves y que tenían que ver con terrorismo y una serie de cosas más. Entonces, eran pesadas. Vos fíjate que durante ese periodo Argentina sufrió la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Por eso te digo. Murió el hijo. El hijo en causa Murió, lo circunstancia mataron. bastante poco clara. Pasó lo de Río Tercero, que es, te diría, una circunstancia bastante inédita en el mundo. Sí. Y bueno, y cosas por el estilo. Hubo posturas internacionales muy vidriosas. Nosotros éramos garantes de la paz en un momento entre Ecuador y... no me sale.
Croacia. No, porque tiene que ver con eso. ¿Te acordás las armas que supuestamente iban a Croacia y terminaron en Ecuador? Ajá. Hubo cosas muy raras. Muy raras pesadas. Y muy pesadas. Sí, claro. Y bueno, yo nunca en ese me voy a momento... olvidar el día que muere Carlos Jr. Uh-huh. Y entiendo que el padre acepta la muerte del hijo. Y ahí dije, bueno, si nosotros tenemos un presidente que como padre acepta la muerte del hijo y no va a investigar porque sabe que tiene que ver con lo que él hizo, nos podemos llegar a ir a cualquier lado como país. Bueno, pero fíjate la diferencia enorme, porque dijiste que eran dos gobiernos peronistas, pero en la época de Menem nosotros estuvimos absolutamente alineados a Washington, absolutamente alineados. Jugaba al tenis Menem con George Bush. Teníamos relaciones carnales. Teníamos relaciones carnales gracias a Guido Itela y todo lo que nos decían que hagamos lo hacíamos. Y a los ingleses les regalábamos unos ositos Teddy. Los ositos Teddy, mandábamos unos barquitos allá como raras. Garantes de la Paz, Sí. nos adheríamos a Lo recuerdo, hacíamos cosas los muy raras. cascos azules, los cascos blancos. Estábamos alineados en todo lo que había que alinearse supuestamente, que es lo mismo que te va a decir hoy cualquier personaje de Juntos por el Cambio que pretenda o tenga algún interés en ocupar algún lugar en Cancillería o algo así. Que hay que hacer las paces con nuestros amigos. Con nuestros amigos y que nos van a ayudar bastante. Bueno, Sí. en esa época, vos fíjate que no nos ayudaron en nada. Fíjate todo lo que padecimos en ese aspecto, por estar alineado, porque cada vez que había una intervención internacional de los países, por ejemplo, en el Medio Oriente, nosotros estábamos alineados ahí cuando no teníamos nada que ver, no era nuestra guerra, no era nada. Sí. Y después nos venía el rebote. Claro. La verdad que eso me parece que se debería tomar como ejemplo, un buen ejemplo, de cómo no te sirve en absoluto estar alineado en ese tipo de políticas internacionales, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de política nacional. Nosotros tenemos que generarnos nuestra propia agenda de política internacional, y seguramente que tendría que estar mucho más vinculada con un fortalecimiento del Mercosur, la generación de un verdadero mercado común en el Mercosur, de una relación carnal, yo la quiero con Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, con estos países y no con Estados Unidos. Claramente. Pero ahí tenés el mejor ejemplo. No encontrás ninguna relación con que sean dos presidentes dentro del peronismo, dentro del movimiento. Sí, de hecho, digamos, si vas prácticamente hasta el origen del peronismo, siempre hubo una línea que está muy relacionada con la derecha conservadora de buscar en los tribunales o en los cuarteles la solución a esas cuestiones, a llevarlos, digamos, a sacarlos de la esfera de poder. Y no es la primera vez. Ya te digo, o sea, lo han encontrado o en la justicia o en los cuarteles. Bien. Juan, gracias, como siempre. Esto sigue siguiendo. Es más, son y 59, así que ahora a las 11 la vicepresidenta, hablé con la presidenta, la vicepresidenta se explayará seguramente en Twitter. Bueno, en Twitter no sé, porque en Twitter se puede escribir muy poquito, no sé qué usará. Pero vas haciendo el hilo. Bueno. Digamos, le encontró la vuelta y va haciendo un hilo los de Twitter. hilos se llaman estos. Los y hilos va a ser un tejido. Lo vamos a titular, el tejido de Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy, pero tenemos que darle lugar a nuestra compañera Juli Chacón, porque ella arregla con los poetas a una determinada hora que tienen que hacerse un huequito para poder comunicarse con nosotros. Está muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Cualquier cosita, si usted me da el ok y pasa cualquier otra cosa, lo podemos llamar para que venga y nos dé una mano. Dale. Muchísimas gracias. 11 de la mañana en punto pasó el señor Juan Pablo Rasti en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.